Saludos cordiales, amigos y amigas televidentes de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario. Siempre nos alegra poder llegar nuevamente, como cada semana, a sus pantallas, con nuestro mensaje. Y este lo llega a través de los 40 medios de comunicación que son aliados de la Coordinadora de Medios Comunitarios Educativos del Ecuador, Corape, y también llegamos al resto del mundo a través de su señal digital, Corape Digital TV. Logramos llegar pues a todas partes del mundo y en particular a todos sus amigos de habla hispana con los cuales ya tenemos una relación establecida y siempre nos están mandando sus mensajes, a quienes aprovechamos y saludamos en esos países donde tiene una alta recepción nuestra señal. Bueno, nuestra organización, Fórum Formación Humana, a la cual yo represento, es una organización que está conformada por psicólogos y educadores que hacemos un trabajo directamente en estas consultorías de terapia, de psicología y de consultoría educativa. Pero también tenemos una actividad de voluntariado, la misma que tiene como referencia, pues, aportar a lo que significa el mantenimiento de la salud mental, emocional de las personas. Y lo hacemos a través de nuestros programas de voluntariado. Esto es en particular la terapia comunitaria, que hemos empezado de nuevo a retomar de forma presencial. Este 16 de septiembre hemos tenido nuestra primera gran reunión con la comunidad que se ha acercado a estos espacios de la Casa Cultural Benjamín Carrión, y allí hemos tenido un interesante encuentro con la comunidad para hablar de salud mental. A todos ellos, mi gratitud por habernos acompañado y pronto estaremos en los distintos espacios de la prefectura de Pichincha haciendo también estas dinámicas, llegando a la comunidad con nuestro mensaje. Y es precisamente este trabajo de terapia comunitaria que tiene como fin cuidar la salud mental de las personas, que nos permite traer a este espacio televisado un mensaje con mayor difusión. Aquí pues tenemos la posibilidad de hacer la presentación de distintos temas que tienen que ver con aquellos tópicos que consideramos que son importantes compartirlos con ustedes. Esto es lo que va a suceder esta tarde. Vamos a tener un conversatorio para hablar de salud mental en la juventud, los retos y los peligros de los jóvenes de nuestro país que están pues siempre en este riesgo de salud mental, de cuidado de su salud mental, para lo cual vamos a tener la presencia de una invitada especial del Ministerio de Salud Pública. Así es que vamos a dar inicio a nuestro programa y para esto vamos a hacer la presentación de nuestro editorial con el cual ustedes van a ubicarse de lo que vamos a tratar esta tarde. Y así, pues lo exponemos, ¿no? Es uno de los temas inacabados de atender por su complejidad y permanencia en la salud de las personas, termina siendo el cuidado de la salud mental en el Ecuador. Y su realidad es bastante compleja. Una muestra de ello es que tenemos un proyecto de ley de reforma al Código de Salud que se encuentra pendiente de ser aprobado por la Asamblea Nacional, una realidad de las tantas de la desidia del sistema público frente a tantas necesidades desatendidas que la demanda de la ciudadanía exige. Esta situación no se compadece, evidentemente, con las cifras, por ejemplo, las del suicidio en el Ecuador, que van en aumento cada año, así como de otras tantas cifras de enfermedades mentales que sabemos que constituyen hoy en día una de las de mayor demanda de atención de salud en todo el sistema de salud pública. Respecto a la salud mental, en el grupo etario de adolescentes y adultos jóvenes, se considera que están más expuestos al riesgo de cualquier tipo de adicción. Por tanto, todo esfuerzo que esté dirigido a proteger a esta población nos está asegurando un mejor futuro a la sociedad en general. Y es por esta razón que presentaremos en nuestros programas una serie de reportajes sobre este tema a fin de facilitar la mejor información posible para que nuestra audiencia tenga la posibilidad de utilizar de forma oportuna los servicios de salud que el sector público tiene, que nos ofrece. Por esto, en la tarde de hoy nos acompaña un representante del Ministerio de Salud Pública, quien nos va a informar de las actuales presentaciones de servicios con las que cuenta el Ecuador
para atender la salud mental de todos nuestros ciudadanos. Quiero saludarle a la Magister Diana Cárdenas Paredes. Ella es funcionaria del Ministerio de Salud Pública. Agradecemos infinitamente al ministerio que nos haya permitido llegar a este encuentro y, por supuesto, a la funcionaria pública quien ha sido delegada para esta entrevista. Magister Cárdenas, un saludo cordial, una buena tarde con usted. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, estimado señor Benavides. Es un gusto para el Ministerio de Salud poder participar en estos espacios de difusión comunitaria y sobre todo poder tomar en cuenta esta temática que es tan importante para todos y todas y quienes formamos parte de este país. Muchas gracias. Y bueno, ha sido un diálogo previo a esta entrevista. Las facilidades han sido todas del Ministerio de Salud para mirar cómo podemos enfocar esta entrevista. Por tanto, yo quisiera referirme básicamente a ese nuevo concepto, el modelo de atención, el cual ustedes parten en este periodo gubernamental. Le pediría que nos ponga la primera lámina en pantalla para poder arrancar con este conversatorio y preguntarle, ¿no? El modelo de atención de la salud mental que plantea el Ministerio de Salud Pública habla de un cambio de paradigma del abordaje de la salud mental. Quisiera pedirle que nos explique ese cambio de paradigma que ustedes han hecho este esfuerzo en este periodo en el cual se encuentran trabajando en este cambio de modelo. Muchas gracias, señor Benavides. Bueno, la salud mental realmente desde el año 2013 atraviesa un cambio de modelo, de paradigma. En el año 2014 se emite pues el modelo de salud mental comunitario como un acuerdo ministerial para aplicación en todo el Sistema Nacional de Salud. Este modelo plantea en sí un cambio del objeto de estudio, ya no ubicarse solamente en el trastorno, en el diagnóstico, sino a su vez cambiarlo hacia la persona y su funcionamiento en la sociedad, su interacción social. Es decir, ya tiene como fin no solamente el disminuir los síntomas, aplacar la enfermedad, ¿no es cierto? Disminuir el malestar, sino con esto generar una rehabilitación psicosociocomunitaria, es decir, que el individuo o la persona, además de disminuir su malestar psíquico, también sea funcional dentro de un sistema, que pueda realizar actividades de la vida diaria, que pueda generar actividades en autonomía, inclusive con la toma de sus propias decisiones. El ámbito de acción de este nuevo modelo comunitario ya no es solamente el tratamiento farmacológico, la terapia individual, sino que se amplía un poco más hacia el manejo de los determinantes sociales de la salud, incluidos los de la salud mental. Esto quiere decir también la interacción dentro de la comunidad, cuáles son los factores protectores, factores de riesgo que se pueden presentar para que un individuo pueda o no desarrollar actividades y se pueda presentar o no un tipo de malestar psíquico, un trastorno mental. Se basa también ya no solamente en el internamiento, es decir, en el encierro de las personas, sino en la promoción de las capacidades y las intervenciones comunitarias, es decir, devolverle a la persona el reconocimiento de sus derechos. Ya no verlo como una persona incapaz, como alguien peligroso que necesita ser encerrado, sino como un sujeto como todos nosotros, que está en la capacidad de tomar decisiones, de tener un trabajo, de asistir a un establecimiento educativo, de tomar sus propias decisiones, de hacer su vida en autonomía, como es el deber ser y los proyectos de vida que todas las personas tenemos a lo largo de nuestro ciclo vital. Muy bien, bueno, es interesante el planteamiento que usted nos hace. Allí en esta lámina, pues menciona el modelo clínico asistencial frente al modelo comunitario epidemiológico que usted nos acaba de comentar. No, allí un par de inquietudes quiero plantearle. Vamos a pasar luego a mirar cifras que usted nos quiere contar respecto a la salud mental, pero en esta primera lámina que allí estamos presentándole al público,
Cuando se refiere a rehabilitación psicosocial o psicosociocomunitaria, y más tarde seguramente vamos a abrir la pregunta, pero en principio hay un gran protagonismo que le están dando ustedes a la participación de la comunidad. ¿Cómo ha recibido la comunidad esta propuesta o qué se ha llegado a hacer o si está en proceso de implementación? Bueno, desde el año 2014 nosotros llevamos haciendo un proceso de implementación bastante interesante desde el Ministerio de Salud Pública. Inicialmente se lo realizó puertas adentro, es decir, solamente para el subsistema Ministerio de Salud Pública, y ahora pues desde el año anterior, desde el mes de octubre, se creó ya una dirección de enfermedades no transmisibles y salud mental que está dispuesta para generar la implementación de este modelo en el Sistema Nacional de Salud. Es decir, ya no solamente dejarlo puertas adentro en el Ministerio de Salud Pública, sino implementarlo en los otros subsistemas que son Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Es decir, que los subsistemas de salud de la Red Pública Integral de Salud también cuenten con servicios de salud mental de base comunitaria y que puedan pues solventar también la necesidad de los asegurados quienes forman parte de estos subsistemas. Así también instar a la parte privada, a la red privada complementaria que también forma parte del Sistema Nacional de Salud, a que sus servicios puedan actuar en red. Es decir, que una persona que pueda requerir sus servicios, pues puedan ser actuados y puedan ser articulados sobre la base de la demanda de las personas, pero que también se haga un trabajo importante en promoción de la salud y en prevención del malestar psíquico, del trastorno mental. En ese sentido, nosotros, eh, bueno, el propósito del modelo que, como le comenté anteriormente, está en vigencia desde el año 2014, ha tenido su tránsito, sin embargo, también ha estado directamente atado no solamente a la disponibilidad presupuestaria, sino también a la voluntad política. Esto es una cuestión que para hacer una transformación del modelo y una implementación real, necesitamos de las decisiones de las autoridades de cada uno de los subsistemas, pero también de una inversión que pueda generar los servicios y la articulación no solamente en el ámbito de la salud, sino también en todo lo que corresponde a lo intersectorial e interinstitucional. Porque cuando nosotros Ujú. hablamos de que una persona cuenta con una salud mental, queremos decir que es una persona que está en plena capacidad de ejercer todos sus derechos, es decir, tener derecho a la vivienda, a su trabajo, a estudios y que todo este conglomerado de derechos le permiten a la persona no tener situaciones de depresión, ansiedad, de duelo o de situaciones más complejas como el consumo de sustancias que generan pues un malestar o un trastorno mental. Y que en la realidad, efectivamente, la población está sujeta a todas esas debilidades de salud mental. Vamos a ver las cifras en la siguiente diapositiva, donde allí una información que ustedes nos proporcionan, y yo sé que usted me va a hablar de seguramente de información incluso mucho más actualizada, lo que estamos presentando. Sin embargo, allí, este es un diagnóstico, digamos, de lo que ha sucedido entre el 2020 al 2021. Usted nos aclarará qué tanto ha variado al 2022, pero esta es, digamos, la realidad de la salud mental en el Ecuador desde la perspectiva del servicio efectivamente proporcionado por el Ministerio de Salud. Y allí vemos pues que para estas cifras, digamos, de 1.434.545 tipos de atenciones, la cifra que más destaca es la de trabajo preventivo. Más allá de las cifras que dicen los números de allí, el diagnóstico o los diagnósticos atendidos van allí pues a esclarecernos de qué sufrimos los ecuatorianos en el día a día, ¿no? El trastorno de humor, el consumo de drogas, la ansiedad, los trastornos del desarrollo, los trastornos del comportamiento en niños, niñas y adolescentes, los cuadros psicóticos y los intentos de suicidio,
No sé si están en el orden del impacto que tiene en la salud pública. Usted también, por favor, nos aclarará. Pero en todo caso, estas 8 trastornos mentales son los que efectivamente han sido de cuidado y de atención de la red pública de salud mental. ¿Qué nos puede decir sobre esta cifra? Y al final, pues, le voy a pedir también que se refiera a esta línea de crisis de salud mental de la que tiene, pues, esta facilidad de la línea 171 del Ministerio de Salud. Empecemos entonces mirando estas cifras que usted nos presenta, por favor, y sus comentarios. Bueno, es importante también ir revisando las cifras. Partamos de una realidad. El año 2020 fue un año bastante atípico en lo que corresponde al Sistema Nacional de Salud. Recordemos que pues tuvimos el inicio de la pandemia del COVID. Los servicios fueron enteramente volcados a la atención de esta problemática. Muchos de los servicios fueron reconvertidos para la atención justamente a la población que estaba en emergencia en ese momento, que requería de servicios más especializados por toda la dimensión que la pandemia pudo tener en ese momento. Sin embargo, al transcurrir los años 2021, 2022, vemos también el impacto no solamente en la salud biológica que ha tenido esta pandemia, sino también en la salud mental. Hemos transitado también ya por una reconversión y recuperación de servicios esenciales dentro de los servicios de la Red Pública Integral de Salud, y eso quiere decir que pues se han reaperturado servicios que antes de la pandemia estaban en existencia y que pues por la situación emergente tuvieron que haber sido transformados. Eh, Sin embargo, bueno, pues en este momento, al año 2022, en las atenciones de morbilidad, hemos visto un repunte también importante de casos que se han presentado. Si bien en el año 2021 tuvimos alrededor de 862,000 atenciones, para el año 2022 tenemos 1,112,000 atenciones en morbilidad, es decir, en personas que ya presentan un trastorno de salud mental. Esto es importante mencionarlo, puesto que eh, las, el momento en el que una persona se acerca a un servicio es porque ya está sintiendo algo que no está bien, ¿no? Y que requiere la atención de profesionales para que guíen su diagnóstico y que pueda tomar los tratamientos adecuados e importantes para poder disminuir todo este malestar. Sin embargo, una puntualización que es súper importante es que al volver a aperturar nuestros servicios en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud, también se sumaron del 2020 al 2021 un importante elaboración en lo que corresponde a la cifra de atenciones preventivas de tratamiento, ¿no? Que requieren asesoramiento, por ejemplo, en temas de, no sé, de algún familiar que tiene un consumo problemático o que están atravesando algún tema, alguna temática de problemas intrafamiliares, muchas de las veces por falta de comunicación asertiva y demás. Sin embargo, siguen siendo la mayor proporción de nuestras atenciones las atenciones a los cuadros de morbilidad. Y los cuadros que nosotros más atendemos dentro de los servicios del Ministerio de Salud Pública, sin lugar a dudas, están los trastornos del humor, que están directamente relacionados por lo que comúnmente conocemos como depresión, ¿sí? Está también, y en un del Ecuador, ¿no? Y esto va variando dependiendo del lugar, si es que ya hacemos un análisis mucho más específico de algún territorio en particular, va a depender de esa situación todo lo que se va atendiendo. Sin lugar a duda, pues la pandemia de la COVID-19 desnudó muchas de las necesidades que los servicios de salud necesitan implementar para responder a la demanda de la población, y entre ellos está
la necesidad de servicios articulados que respondan a la necesidad de salud mental de la población ecuatoriana. Y Allí en hay ese una cifra, sentido, no la podemos desglosar, por supuesto, pero menciona, como diagnósticos atendidos, trastornos de comportamiento de niños, niñas y adolescentes. Y ujú. dado que nuestra entrevista iba enfocado, está planteado para mirar los riesgos de salud mental en jóvenes y adolescentes, le quería preguntar esto en cuanto a estos diagnósticos. Porque claro, las cifras que ustedes nos presentan, la información es muy interesante en términos de por lo menos cuantificar cuántas personas han podido acceder al servicio de atención de salud mental. Y allí entiendo, o usted corríjame si esas cifras contienen tanto lo que es preventivo cuanto lo que es morbilidad. Y en el caso de los niños y adolescentes, mi pregunta está enfocada a eso, ¿no? ¿Qué tanto se está diagnosticando como trastorno a este grupo etario? Bueno, en cuanto a al número de personas o de niños, niñas y adolescentes que acuden a los servicios, en primera instancia debemos mencionar que somos, eh, de acuerdo con el modelo de atención integral en salud con enfoque educativo, nosotros trabajamos de la mano con los distritos de educación, ¿sí? Es Ya. importante que para que un niño, niña o adolescente pueda llegar por un trastorno de comportamiento a un consultorio de un psicólogo dentro del primer nivel de atención, estos están directamente referidos por los establecimientos educativos hacia pues las unidades distritales con quienes se hacen los enlaces hacia los centros de salud. Y sí, pues es importante tomar en cuenta que una importante parte de las cifras que están referenciadas acá están en función de las atenciones que se hacen a esta población en particular, a niños, niñas y adolescentes, puesto que en primera instancia es una población de riesgo. En este momento también estamos volcados no solamente a los temas de comportamiento referidos a los temas de aprendizaje o de conducta, disciplina, atención, sino también a lo que circunscribe la realidad nacional en este momento enfocados en temas de violencia, ¿no? Violencia, consumos problemáticos que están acarreando también las necesidades de atención particular hacia esta población. Ujú. Em, ¿Podemos, conocer algún otro detalle numérico, tal vez, respecto a la incidencia del uso de la red pública, de niños, niñas y adolescentes? Qué tan ha crecido, la necesidad de apoyo en salud mental? Digo esto porque a todos, a todas nos ha afectado lo que fue la pandemia, lo que fue ese encierro obligatorio para poder, cuidar nuestra vida, pero también sabemos perfectamente que las consecuencias a futuro, lo que estamos viviendo ahora es parte de eso, y en una buena parte han sido, bastante afectados niños, niñas y adolescentes. ¿Usted tiene alguna información en particular sobre ese uso de la red pública de los jóvenes? Sí, justamente estoy tratando de abrir mi documento para poderles dar un poco más exactas las cifras de lo que ha Ya. correspondido, por ejemplo, en las atenciones del año 2022 a la población de ese grupo etario. Perfecto. Porque allí, y bien vale la aclaración la que usted nos ha hecho, en términos de que los establecimientos educativos son quienes derivan, ya con un pedido del psicólogo, psicóloga del establecimiento educativo que se ha atendido en la red pública a la persona, al niño, a la niña, al adolescente. Entonces ya hay un previo, digamos, tamizaje, supongo yo, del colegio, de la escuela, que, le llega a la red pública la causa, el motivo de consulta. Y entonces ahí esto sería interesante mirar para nuestro público televidente, esta versión de lo que ha estado sucediendo en el periodo anterior, de las cifras que seguramente ustedes nos pueden compartir.
Sí, justamente porque es importante tomar en cuenta que los lugares o los establecimientos educativos se vuelven unos aliados estratégicos para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a los servicios de acuerdo a las demandas que ellos tienen, ¿no? No solamente en función de lo que las personas adultas están pensando, sino realmente en lo que sucede cuando esta población se encuentra directamente relacionada en los espacios de desenvolvimiento y donde pasan la mayor cantidad de tiempo. En este caso, se corresponden pues con los espacios educativos. Y justamente estoy revisando la información de atenciones que ha habido durante el año 2022 en lo que corresponde a la población infantil y adolescente, ¿no? O sea, toda la población desde los 0 años hasta los 19 años. Y tenemos aproximadamente entre consultas, entre atenciones de morbilidad y atenciones preventivas, un total de 3,7 millones de personas que han asistido justamente por este particular en consultas. Quiere decir que una persona, el momento en que se ha acercado a un servicio de salud, pues el momento en que se hace el registro, no solamente se registra un diagnóstico, que es el diagnóstico definitivo, sino por los motivos de consulta que las personas han llegado a los servicios. Estamos hablando de 3,7 millones de consultas en función de este grupo de edad. Vamos pasando entonces justo por esta cifra que es importantísima, la que usted menciona. Em, el otro canal de uso o de pedido de servicio de salud pública debe ser la línea 171, donde ya el ciudadano o la ciudadana puede tranquilamente, en principio, acceder a esa consulta inmediata para poder, si es necesario, derivar a una consulta presencial. Y yo debo entender que, es una cifra adicional, esta la que nos va a comentar respecto al uso de la línea 171 y por favor, pues, para el público que nos explique de qué se trata, cómo funciona y cuál es el impacto de este uso de este canal de servicio de salud. Muchísimas gracias por esto que es realmente importante que la comunidad conozca. Bueno, como parte de la respuesta que el Ministerio de Salud Pública tuvo que generar ante la demanda de la población durante el periodo de pandemia, fue justamente la activación de una línea de crisis que en este momento funciona, es una línea gratuita que pueden comunicarse a través del 171 opción 6. En esta línea, al otro lado, está personal especializado en salud mental, que pueden generar procesos de contención, es decir, intervenciones en crisis para casos que se estén presentando de alerta de ese momento que necesitan tener una contención emocional, un asesoramiento acerca de cómo proceder. Es decir, estamos hablando de cuadros que se están encontrando en estado agudo, una persona que está, por ejemplo, en una ideación suicida activa, cómo se tiene que proceder si la persona requiere una contención emocional o si tenemos el caso de una persona que se encuentre en un cuadro ansioso, en un ataque de pánico, ¿sí? O en un proceso depresivo complejo. Es una línea de atención en crisis que está puesta en manos de la comunidad para que puedan hacer uso en el caso de que ellos lo requieran. También en esta línea se brindan asesoramientos de salud mental, por ejemplo, si una persona requiere acercarse a un servicio de salud para que sepa cuál es el más cercano o cuáles son los tipos de tratamiento que se ofertan para los distintos trastornos mentales o necesidades en salud mental de la comunidad. También se brinda asesoría dentro de esta línea y el momento en el que se terminan los asesoramientos de intervención en crisis, necesariamente a la persona hay que vincularla hacia un servicio de salud para que pueda continuar con su proceso terapéutico. Y esta línea genera estos agendamientos a los servicios más cercanos. Eh, Sin lugar a duda, ha sido muy importante poder contar con este servicio
Desde la implementación de la línea hasta el mes de julio de este año se han atendido aproximadamente 300.000 llamadas. Esto ¿Con qué fecha tomando en inició a cuenta este que servicio? en el mes de marzo Le del año 2020, de Okey, marzo del es 2020 a julio de este año, tenemos aproximadamente 300.000 llamadas atendidas en este servicio y sí es necesario que la gente conozca, porque una de las necesidades a veces apremiantes es el tener acceso a una comunicación con un profesional por una situación crítica. ¿Qué hacer en ese momento en el que estoy en riesgo y que no sé qué hacer y no tengo un profesional de salud cerca? Esta es una alternativa para que las personas puedan tomar en cuenta, es la línea, nuevamente la repito, la línea 171 opción 6, para que puedan tomar contacto con profesionales de salud mental en los casos de atención en momentos críticos que se puedan presentar en la población. es una línea de emergencia, como usted dice, Así es. donde la persona puede acudir en un momento en el que considera que tiene, un problema no manejable de salud mental, que se encuentra en riesgo o que tiene suficientes, preocupaciones para entender que necesita ayuda inmediata de un especialista en salud mental. Así es, justamente. Okey, quisiera preguntarle, que es una de las, cifras, que las conocemos y seguramente usted nos va a refrendar, de los suicidios en el Ecuador. Los suicidios en el Ecuador van en una media de 1.500 personas que se quitan la vida, cada año en el país, y una cifra muy similar de aquellas personas que intentaron quitarse la vida. Es decir, que tenemos un promedio de más de 3.000 personas al año, entre las que, intentan y los que lamentablemente consiguen quitarse la vida. ¿Qué se está haciendo o dentro de estos servicios, tanto la línea 171 cuanto la atención de morbilidad? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos puede decir respecto a esta crisis, que vivimos, con tantos ciudadanos que llegan a este mal término de liquidar su vida? Bueno, es importante tomar en cuenta esta problemática que es un problema de salud pública que tiene que ser abordado de manera muy adecuada para que si es que en algún caso se llegara a presentar dentro de nuestra comunidad, poder tomar las decisiones más adecuadas posibles para poder enfrentar. Justamente el país, según los datos de la Policía Nacional, de DINASED, que son los datos un poco más cercanos a la realidad, dado que ellos hacen un levantamiento de cadáver y en ese momento, pues hacen el registro de la causa de muerte. Aquellos casos que han sido por suicidio, pues son los que a nosotros nos presentan una mayor fiabilidad. El Ecuador ha tenido un leve decrecimiento en su tasa de suicidio del año 2021 al 2022. Es decir, que para el año 2021 nosotros tuvimos una tasa por cada 100.000 habitantes de 6,97 personas, ¿sí? Habitantes con esta problemática, disminuida al 2022 al 6,36 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, no es un número crudo, estamos hablando de personas. Por lo tanto, estamos hablando de personas que estuvieron en situaciones que pudieron ser prevenibles, que pudieron ser manejadas de manera adecuada y específica durante el curso de su malestar y que muy lamentablemente no acudieron a los servicios de manera adecuada, seguramente porque no conocían o porque no tuvieron las alternativas y porque sus factores protectores se vieron disminuidos frente a esta posibilidad. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública está trabajando en primera instancia en la generación de la Política Nacional de Salud Mental. Esta política va a tener dentro de sus líneas estratégicas una específicamente de la prevención del suicidio. Y dentro de esta línea se van a trabajar o se están trabajando ya de manera articulada entre la gobernanza y la provisión de servicios
en cuatro instancias que son muy importantes. La primera, la que es la generación de un monitoreo de vigilancia acerca de todos estos insumos de los medios de suicidio. La mayor cantidad de personas que han cometido suicidio, pues en la tasa, los métodos de suicidio, los relacionados con mujeres están directamente relacionados con envenenamiento, con medicamentos o con productos químicos, etcétera. Entonces, una es poder incidir sobre estos métodos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de suicidio y poder controlarlos como autoridad sanitaria nacional? En segundo, poder generar procesos preventivos a nivel comunitario. El Ministerio de Salud tiene una estrategia bastante interesante que es la formación de cuidadores comunitarios, ¿sí? Los cuidadores comunitarios son personas que están a nivel de la comunidad, que se preparan, que se capacitan en qué hacer cuando estamos viendo un cuadro de una ideación suicida, ¿sí? Antes de llegar al intento de suicidio tenemos la idea. ¿Qué pasa cuando una persona ya habla abiertamente de la muerte, de que ya no tiene un, una, un sentido de vida, ya no tiene un propósito para estar aquí? ¿Sí? Cuando estas cuestiones que son señales de alerta se presentan, es necesario que las personas que están alrededor, ya sea en la familia o en la comunidad, puedan detectar para poder hacer los abordajes profesionales requeridos para ello. En la tercera línea que tiene la estrategia de prevención de suicidio está la generación de instrumentos para la comunicación adecuada de la noticia. Es decir, ya trabajar directamente con los medios de comunicación, porque los medios nos van a ayudar también a, primero, no generar amarillismo sobre estos temas y segundo, son nuestros actores fundamentales para promover la prevención justamente del suicidio a nivel de la comunidad. Y el cuarto y no menos importante es la generación y articulación de los servicios para que en el caso de que una persona cometa o haya generado su intento autolítico, pueda ser atendido de manera oportuna y adecuada dentro de los servicios de salud. Un intento autolítico corresponde a una emergencia, está catalogado como tal, y los establecimientos, en este caso del segundo nivel, que corresponden a los hospitales básicos y generales, están en capacidad de poder responder ante estas situaciones. Sin embargo, cuando nosotros hemos tenido un intento de suicidio, por ejemplo, de una persona que ha intentado lanzarse de un puente y se ha logrado poder generar la contención adecuada, es importante que esta persona pues pueda tener servicios de salud de primera mano. Es decir, una persona que ha intentado por medio de algún proceso de envenenamiento, lo que prima aquí es el salvaguardar su vida y la intención en esos momentos o la atención médica va a estar directamente relacionada con esta atención de disminuir, pues, o hacer lo necesario para, en primera instancia, salvaguardar su vida. Una persona que intenta lanzarse de un puente de pronto no tiene un malestar evidente a los ojos de la gente, pero es necesario que pueda insertarse dentro de los servicios de salud para que pueda ser abordado de manera inmediata. Y ahí está pues nuestro personal capacitado para ello, para que puedan generar estas atenciones de primera mano hacia la población. Y por último, Hablemos de pues, la prevención. Quisiera dígame. pedirle, a ver si es que podemos hablar de la prevención a nivel de establecimientos educativos, porque claro, todo lo que usted nos menciona nos deja una visión generalizada de lo que ya efectivamente la red pública está en capacidad de ofrecer. En los Ujú. establecimientos educativos, ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué se está llegando a hacer en trabajo preventivo? En general de la salud mental, en particular, yo diría que son dos tópicos para los jóvenes que debemos tratar en el tiempo que nos resta. El uno de los suicidios que usted bien menciona y el otro de adicciones. Empecemos por los Ujú. suicidios. ¿Qué se está haciendo en términos de todo el sistema educativo en el país?
Bueno, a nivel del sistema educativo realmente se tiene que trabajar de manera mancomunada, primero en generación de herramientas de afrontamiento, ¿no? El momento en el que nosotros dotamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes de la posibilidad de tener comunicación asertiva, por un lado, es decir, de que la comunicación sea real, sea clara, sea directa, que nosotros podamos verbalizar aquello que necesitamos y que las personas que están a nuestro alrededor también puedan tener esta clase de comunicación con nosotros, es importante para que las personas puedan también, el momento en el que requieran ayuda, acercarse a los servicios de salud o a las personas que están en su red de apoyo primaria, que quienes están en los establecimientos educativos, sin duda alguna, van a ser las personas que están en la comunidad educativa. Otro de los importantes programas de prevención es el uso adecuado del tiempo. El momento en el que una persona usa de manera adecuada su tiempo de ocio, su tiempo libre, pues puede desarrollar habilidades o puede desarrollar aptitudes que le permiten a la persona pues generar un mayor factor protector frente a una posibilidad de. Es decir, el momento en el que un joven, un niño, una niña, un adolescente está en una situación de riesgo, es decir, no tiene un adecuado uso del tiempo libre o no tiene una red de apoyo adecuada a nivel de la familia, a nivel de la comunidad educativa y no tiene herramientas o estrategias de afrontamiento ante una problemática, es decir, tengo un problema en mi familia, ¿cómo puedo hacer para abordarlo? ¿A quién tengo que acudir? ¿A por qué camino voy? Etcétera, estamos dejando desbalanceada la posibilidad de que esa persona pueda tener herramientas para no acudir a, es decir, a que pues vea que no tiene solución su problema y que pues empiece a tener o entre al círculo, ¿no? de la ideación suicida, de los intentos autolíticos y pues del, de los decesos por suicidio que se presentan en este De país. acuerdo, de Sin acuerdo. lugar a Ahora, duda, yo veo que le planteo esto porque en colegios, en establecimientos educativos, suele, asistir muchísimas organizaciones, por ejemplo, la policía, por ejemplo, el Opus 911, con algunas actividades propias cuando se va a hablar de adicciones y en particular del consumo de drogas. Vemos mucho movimiento de muchas instituciones públicas y privadas que llegan a los establecimientos educativos para compartir ese mensaje. No vemos, y ahí usted me dirá si estoy en lo correcto o no, el mismo énfasis en lo que significa el riesgo suicida para los jóvenes. No he visto programas. ¿Existe algún programa asimismo, como menciono, que existen adicciones para cubrir esta necesaria psicoeducación de la juventud respecto a lo que significa el suicidio? sin lugar a dudas, señor Benavides, es una de las cuestiones que es requerido y necesario articular, puesto que cuando nosotros hablamos de la prevención del suicidio, no es solamente una prevención que se realiza a nivel del establecimiento de salud. Como yo les hablaba anteriormente, con la implementación del modelo comunitario, ya no es un solo actor el responsable de generar condiciones de salud mental para la comunidad, para los usuarios, para todas las personas, para el individuo, sino un compendio de responsabilidades a nivel comunitario, ¿sí? Están las instituciones prestadoras de servicios que están ahí, salud, educación, está trabajo, ¿sí? Pero también tenemos la corresponsabilidad de la parte comunitaria, es decir, que nosotros dentro de los espacios de nuestro territorio o de nuestras comunidades podamos hacer un uso adecuado del espacio del público, que podamos tener lugares en donde podamos generar recreación adecuada para nuestra población, etcétera. Entonces, la intención o lo que avisó el Ministerio de Salud es
una vez generada la Política Nacional de Salud Mental, generar todas estas líneas de trabajo, de programas y de estrategias interinstitucionales para poder responder hacia todas las necesidades que la población, en este caso específicamente de la población infanto-juvenil, requieren en nuestro país. Porque Ya. hay algunos nudos, algunos puntos que se encuentran sueltos, pero no porque no queramos hacerlo, sino porque se requiere de un proceso normativo necesario para poder hacer esta articulación intersectorial, que no quede como un programa aislado, a eso me refiero, sino que sea una cuestión sostenida como ha sido la prevención de los consumos problemáticos que está dada por la Ley de Prevención de Drogas, ¿no? Entonces, responden a necesidades comunitarias, pero también a procesos de articulación intersectorial que necesariamente tienen que realizarse. Y aquí la ley Entonces, de salud mental va a ser una instancia de apuntalamiento importante, puesto que la ley tiene este espíritu, ¿no? De trabajo articulado entre todos los sectores que tienen que ver con la salud mental. Y para que una sí, persona esté bueno, en goce de su salud mental, pues tiene que ser. esperemos entonces que ya pronto tengamos una Asamblea Nacional que ojalá le dé prioridad a ese proyecto de salud mental que, si mal no recuerdo, está ya en su segundo debate y que pronto pues tengamos una ley que nos permita lo que usted dice, una adecuada articulación entre los actores públicos y privados para abordar estos temas de salud mental. Quisiera pasarme al tema de la prevención de adicciones. En este sentido, a ver si es que usted nos puede contar con algún detalle qué se está haciendo en prevención de adicciones. Allí en las cifras que hemos comentado, que usted nos ha presentado, una de los grandes, em, digamos, problemas de salud mental pública son las adicciones. Por favor, le Ujú. escuchamos qué nos tiene que decir respecto a estos programas preventivos y la situación del país en este sentido. Bueno, cuando hablamos nosotros de prevención de consumos problemáticos, sin duda alguna estamos hablando de todas las necesidades que las personas a nivel de territorio, en este caso niños, niñas y adolescentes, tienen para poder nuevamente generar habilidades de afrontamiento ante las diversas situaciones que la población joven puede estar aconteciendo. En este momento, pues, el Ministerio de Salud Pública, a través del Comité Interinstitucional de Prevención del Fenómeno de Drogas, que también funciona dentro de nuestra instancia, articula con instancias como el Ministerio de Educación, la CENESID, para justamente propender espacios en los que las personas, los niños, niñas y adolescentes puedan contar con espacios de recreación, espacios artísticos, espacios de generación de cultura, espacios deportivos que van a hacer, como ya mencionaba anteriormente, un adecuado uso del tiempo de las personas. Es decir, poder contar con herramientas que las personas puedan tener para no necesitar el acceder a un consumo problemático. Ujú, La mirada desde esta perspectiva está planteada no en la sustancia, no en la droga. La droga es el medio. El problema es la persona y su interacción con el medio. ujú, El momento en el que nosotros generamos factores de protección hacia nuestros niños, hacia nuestras niñas y adolescentes, pues hacemos que las personas puedan tener espacios en donde puedan generar una, eh, una distracción, un adecuado uso de su tiempo, etcétera, y puedan tomar mejores decisiones. Pero otro de los aspectos importantes también es la familia. ¿Qué es lo que pasa dentro de la familia? ¿Cómo es la comunicación que se está dando allá adentro? Para ello es importantísimo que nosotros podamos tener conjuntamente con las comunidades educativas estos espacios en donde podamos también dotar a los padres de herramientas para comunicación asertiva y crianza positiva. Es decir, que no hagamos de nuestros espacios, de nuestros hogares, lugares en donde se puedan generar
violencias que puedan decantar en problemas de consumo problemático, problemas de conducta, problemas de índoles ya mucho más complejos y que están directamente referidos a situaciones que no han sido abordadas de manera correcta o adecuada dentro de varios entornos, ¿no? Ok. Allí le planteo algo porque vamos redondeando nuestra conversación, vamos llegando ya al tramo final de la entrevista. Nos queda claro que la red pública tiene una gran capacidad de absorción de servicio de salud pública a través de sus distintos niveles de servicios, primer nivel, segundo, tercero, que están perfectamente definidos de los espacios de hospitales y centros de salud. Pero también allí usted nos ha mencionado la gran capacidad que tiene de respuesta el Ministerio de Salud a través de la línea 171, extensión 6, para lo que significa la atención de emergencias vía telefónica. Y hay un tema interesante que nos acaba usted de comunicar a la comunidad, y esto es la capacidad que tiene el Ministerio de Salud de incluso bajar a nivel de comunidad esta corresponsabilidad del cuidado de la salud. Nos ha mencionado respecto a estos cuidadores comunitarios, que son la conexión, diría yo, entre el sistema de salud pública y directamente la comunidad. Quisiera a ver si es que nos puede abordar un poquito más cómo una comunidad en particular, cualquiera de aquellas que nos escuchan en las distintas provincias del país, pudiera solicitar que alguno de sus miembros sea debidamente entrenado como un cuidador comunitario para que se vuelva aliado del Ministerio de Salud en estos espacios de poder llevar los mensajes directamente a la comunidad. Por favor, si usted nos amplía este detalle, a ver cómo podemos conectarnos a través de este servicio que nos ha mencionado. Claro que sí, y es importantísimo poder ampliar la posibilidad de que a nivel de la comunidad estemos preparados no solamente en casos de intentos de suicidio, sino casos de violencia intrafamiliar o casos de consumos problemáticos, etcétera, que son aconteceres que están dispuestos de manera común, aun cuando no quisiéramos así, dentro de la realidad ecuatoriana. En este sentido, en el caso de que alguna comunidad estuviera interesada, algún líder comunitario estuviera interesado, lo propio sería que pueda realizar el trámite a través de las direcciones distritales de salud, ¿sí? Pueda solicitar la capacitación para cuidadores comunitarios, ¿sí? De esa manera, que es la unidad de territorio más cercana, ¿no es cierto?, a la gente, se pueda disponer al equipo que pueda generar esta formación, ¿sí? Y también mencionarles que en la página web del Ministerio de Salud Pública, en la pestaña de prevención de suicidio, está disponible el material educomunicacional respecto al manual de cuidadores comunitarios. Es bastante didáctico para que lo puedan revisar y sería importante que también a nivel de las comunidades educativas, si hubiese la posibilidad, pues puedan revisarlo y replicarlo para que justamente puedan dotarse de capacidades y dotar a las personas, a los usuarios en general, de herramientas que puedan promover en primera instancia la prevención, ¿sí? Factores protectores dentro de nuestra comunidad y en segundo, la, eh, la promoción de estrategias de salud mental dentro de nuestra comunidad. Entonces, sí sería importantísimo el momento en el que ustedes puedan requerir poder contar con estos canales para que justamente podamos nosotros realizar el acercamiento o la dotación de estas capacidades hacia nuestra población. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido magnífica la información que hemos recibido del Ministerio de Salud Pública a través de su representante, a Magister Diana Cárdenas Paredes, quien ha estado con nosotros esta tarde, comentándonos cuál es la capacidad de respuesta que tiene el Ministerio de Salud Pública. En particular, nos hemos referido
a la salud mental de nuestra población, a este grupo etario de jóvenes, de niños, de adolescentes, y nos queda claro de que hay todo un proceso que ya corre, que ya tiene resultados, que nos permite decir que la comunidad más bien debe extender su mano para conectarse con el Ministerio de Salud y avanzar en estos programas preventivos, que es lo que más le interesa a la población, no llegar a enfermar, sino más bien cuidar su salud mental. Queremos agradecerle, mi querida Magister Cárdenas, su presencia. Ojalá podamos pues entrevistarle en algún otro momento cuando ya la ley, ojalá pronto sea ya puesta en vigencia y seguramente usted ya nos podrá comentar pues cuál es la amplitud de esa ley. Gracias. Sus últimas palabras, si usted quiere referirse a nuestro programa, a este gran público que le escucha. Pues nada más me queda agradecer los espacios. Siempre es importante que la comunidad pueda conocer del trabajo que dentro del Ministerio de Salud Pública se genera en todos los aspectos y bueno, este en particular. Tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de salud, no solamente hablamos de nuestra salud física, no solamente hablamos del que no pueda quejarme una gripe, un resfrío, un dolor de algo, y la salud mental también es parte de la salud integral y por lo tanto es importante. Y en el caso de que alguna persona requiera, es también adecuado que pueda acercarse a los servicios de manera oportuna para que podamos o como población ecuatoriana podamos salir adelante también, evitando que cualquier problema de trastorno mental común, como una depresión, una ansiedad, pueda exacerbarse y pueda complicarse y que podamos también generar atenciones de manera oportuna hacia nuestra población. Eso, muchísimas gracias por el espacio. Sin duda Gracias. alguna, para mí ha sido una experiencia grandiosa. Muy gentil, muchas gracias. Y bueno, nosotros también nos quedamos con buenas noticias y nos quedamos comprometidos para seguir trabajando en ese enlace de la comunidad con los distintos actores públicos, con el Ministerio de Salud, para poder llevarle a toda la comunidad estas noticias que son tan importantes. Recuerden ustedes, queridos amigos y amigas, que estas entrevistas están en la página web de Corape Digital TV. También lo tenemos subido a nuestro canal YouTube, que ahí está apareciendo al pie de pantalla. Si usted no ha podido ver esto en tiempo real, en la transmisión directa, pues usted puede referirse a los distintos canales, tanto de Corape Digital TV, cuanto nuestro canal de Forum Formación Humana. Si usted nos quiere invitar a su comunidad para que trabajemos en conjunto estos espacios de prevención de salud mental, pues le invitamos, mándenos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, el celular, y allí llegaremos también con nuestro mensaje de terapia comunitaria. Este es un espacio justamente dedicado a hacer trabajo preventivo de salud mental, emocional. Muchísimas gracias entonces y será hasta el siguiente martes, misma hora, 12 del día, para un nuevo encuentro con nuestro programa Enlace Comunitario. Que tenga una buena tarde.